Dale, Alberto Fernández, la pandemia. Recuerdan lo que dijo Guzmán, ¿no? El ex ministro de Economía. Hicieron una utilización política de tenernos encerrados, ¿no? Una brutalidad. Es desigualadora la pandemia, pero por mucho tiempo era no se puede. Después creo que pasó a ser un tema más político. Eso se puede decir que la extensión después de un momento X, que a mí fue más larga de lo que tendría que haber sido desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber sido. Y respondía a una cuestión de, con esto nos está yendo bien con la sociedad, extendámoslo. Hasta que se perdieron las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal que no era tal. Vamos a pedirle a todos que nos ayuden, que no hagamos política con la pandemia. Que la pandemia tiene que ver con la vida y la salud de la gente, no con una elección. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Que hay algo que no me urge, es el inicio de clases. No tiene mucho sentido subir a un chiquito o a un adolescente a un colectivo para que termine infectado. Las clases presenciales no son las clases presenciales solamente. Ver cómo las madres se agolpan frente a la puerta, ver cómo los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos. Yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Querían salir a correr, salgan a correr. Querían salir a pasear, salgan a pasear. Querían tener los locales de ropa abiertos, abran los locales de ropa. Ahora, esta es la consecuencia, ¿eh? A todos contagia el virus. No tiene miramientos. Entendámoslos. Porque si hacemos política con eso, estamos condenando a los argentinos y a las argentinas. Yo no voy a cargar en mi conciencia con semejante condena. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en tu casa. Quedémonos en casa. Quédate en tu casa. Yo también me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Quédate en casa. Quédate en tu casa porque no podés salir. Qué cara dura, no me acordaba de esa frase, no hagamos política con la pandemia, ¿no? Y después Alberto Fernández, qué increíble, ¿no? Porque terminaron haciendo política con la pandemia porque les medía, les iba bien en las encuestas. Entonces estiraban nuestro encierro, en definitiva, ¿no? Nos privaron de la libertad durante 7, 8 meses, nos volvieron locos. Y con el dedito acusador, ¿no? A los vivos, ¿no? Y en un momento el presidente Alberto Fernández, hablando de, yo prefiero 10% más de pobres, llegaron a 60, antes que tener 10.000 muertos. Llegaron a 140.000 muertos, ¿no? Qué cara dura. Y esa frase yo tampoco la recordaba, porque ya no le quedaban argumentos. Entonces, cuando aquí se abrieron las clases en la Ciudad de Buenos Aires, el tema es, ¿pero cómo? Los chicos salen al río y se intercambian los barbijos. ¿Dónde salió eso? ¿Dónde sacaron Que los chicos en los colegios y en el patio se intercambiaban los barbijos. Se había quedado, no tenía más argumentos el pobre personaje este. Y entonces inventaba estas historias. Ahora, en este punto quiero agregar solo una línea, Eduardo. Ahí había un grupo de médicos que lo asesoraban. Si los médicos, como escuché por esta tarde, no hubieran estado de acuerdo con esa política de sostener el encierro, se hubieran ido. Y nos hubieran mostrado una parte de la verdad. Algunos de ellos hicieron pingües negocios. Pero muchos de ellos hicieron pingües negocios. Otros quedaron atrapados por bobos, para hacerlo elegante, nada más que por eso. Pero la verdad es que todos se tentaron con el poder. Era muy lindo ir a sentarse atrás del presidente en la Quinta de Olivos. Muy interesante. Y aparecer en televisión todos los días. Ahora, eso tiene un costo. El costo político de asociarse a personajes patéticos como este. Lucas Jerez, en Puerto Madero, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. Efectivamente, como lo señalan ustedes, ahora es el propio expresidente de la Nación, Alberto Ángel Fernández, el que está encerrado, ¿no? Mientras avanza esta causa, esta investigación, por los golpes que le propinó o que le habría propinado a su expareja, Fabiola Yáñez. Pero lo interesante, y respecto de lo que hablaban ustedes sobre las palabras del exministro de Economía, Martín Guzmán, es importante señalar que el fiscal Marijuán, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, artículo 248 del Código Penal, hizo una denuncia en este sentido. Así que, como ustedes lo ven, piso 12
de estas 2 torres de Puerto Madero, absolutamente nulo el movimiento. Sí tenemos que decirte, Eduardo, que está, como siempre, la custodia, los 2 policías que andan en el Toyota Corolla de color blanco, que siempre están a disposición del expresidente de la Nación. Gracias, querido mío, muchísimas gracias. Mira vos, un gran querido periodista amigo, Marcelo López Macía, me dice, ¿y la politización con las vacunas? ¿Te acordás eso también? Pero ¿cómo no? Porque dice, la Sputnik no fue aprobada por la por la Organización Mundial de la Salud. Ni por la Unión Europea. Y hubo 9 millones de vacunas rusas que nunca llegaron y gente se murió esperándolas. Nosotros dijimos... La segunda dosis nunca llegó. Nunca llegó. Esa que se iba a fabricar acá. Claro. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, Iban a mandar al claro. principio activo. Sí. Les recuerdo además una cosa que repetimos con Eduardo durante mucho tiempo. Miren que esas vacunas que no llegaron, Argentina las pagó. Y esa plata fue para armar a Rusia. Yo entiendo que ustedes no van a aceptar este razonamiento, pero sé que se pagó porque había que pagarlas por anticipado. Y esas vacunas nunca llegaron y nadie las reclamó. Y esa plata fue... llegó a Rusia poco antes de la invasión a Ucrania. Y el tema de la Pfizer también lo politizaron. Por una cuestión... Esa miserable foto de un investigador, entre comillas, el presidente de un CEO de un laboratorio local y el presidente de la República va a quedar en la historia también, porque eso también es parte de esa tenebrosa historia que vivimos todos, ¿no? Y Moderna no, porque era norteamericana, ¿no? ¿Te acordás? Euneizian le había ofrecido Moderna. ¿Vos te acordás? Pero claro, habló con un íntimo amigo de él. Que era el presidente de Moderna. Exactamente. Armenio también. Exactamente. Sí, claro. Y ofreció, y le dijeron del gobierno, no, gracias. Gratis le ofreció la vacuna. Gratis. Claro, y me recuerdan también Cecilia Moró, con la famosa palabra negligencia, ¿no? Sí. Porque además íbamos a entregar, ¿qué? Los glaciares. Los recursos naturales. El agua, venían por el agua. ¿Cuánta porquería junta, ¿no? Y siguen estando, porque esta gente sigue dando vueltas. Siguen estando, sí. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema. Perdón. Sobre el mismo tema, porque Yamil Santoro tuiteó, presenté una denuncia contra Alberto Fernández por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad por la pésima gestión de la pandemia. Yamil, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Yamil, bueno, me gustaría detalles de la denuncia. Bueno, hemos presentado una denuncia penal desde la Fundación Apolo, justamente por el desmanejo que hubo durante la pandemia, que durante la misma nosotros fuimos cuestionando muchas de las decisiones que se tomaban por excesivas, por irracionales, por arbitrarias, y ahora con este testimonio de Guzmán parecería haber quedado acreditado que la intencionalidad no era ni técnica ni sanitaria, sino política y electoral. Claro. Exactamente. Entonces, porque le privaron de la libertad a millones de argentinos, les hicieron perder salud mental, negocios, la posibilidad de despedirse de sus afectos, estudiar, y todo por una miseria política. Sí. Y eso es lo que estamos denunciando penalmente. Me gusta esta parte de privación ilegítima de la libertad, ¿no? Correcto. Porque eso fue durante 7, 8 meses. Y es que, a ver, justamente recurrieron a una de las medidas más extremas, como es impedirle a las personas poder salir de sus casas, como es impedir que alguien pueda encontrarse en una plaza o hacer una serie de cosas que hacen al bienestar humano, al desarrollo económico, y lo hicieron con una fundamentación a las claras deficiente. Por eso pedimos que le periten el celular a Alberto, que chequeen las conversaciones con el ministro de Salud, con los distintos médicos infectólogos, para ver si en algún momento alguien le dijo, che, Alberto, no es por acá, se te está yendo la mano, y él en cambio tomó otra decisión por finalidad política. O si alguien le sugirió, che, sigamos por acá, ¿no? Con los decretos cada 15 días porque nos mide bárbaro. Venimos bien. Bueno, eso fue lo que pasó. Claro. Evidentemente eso fue lo que pasó. Por eso también es tan importante lo que pidió el fiscal Marijuán, que también presentó una denuncia penal por el mismo tema, solicitando las encuestas que Alberto Fernández mandó a hacer para chequear el nivel de popularidad de la gestión de la pandemia o de la cuarentena Yamil, eterna. Perdón, la denuncia es contra todos los firmantes de los decretos, ¿no? Me imagino, no solamente contra Guzmán y Alberto Fernández. Se centra sobre la figura de Alberto Fernández, eso naturalmente va generando un efecto cascada de responsabilidades
no solamente con aquellos que han firmado el DNU, sino también, por ejemplo, si es que los médicos sanitaristas salieron a decir públicamente algo distinto que lo que decían por privado, sean o no sean funcionarios públicos, también les corresponde responsabilidad penal. Está muy bien. Y me ha llegado el dato que más de uno está asustado por lo que se pueda encontrar en el celular de Alberto Fernández. Claro. Por fuera de los videos complicados que ya hemos visto. Voy a agregar algo. Sí. Quiero agregarlo. Buenas tardes, Yamil. Mire, le adelanto la respuesta. La respuesta es esta. Hicimos un estupendo manejo de la pandemia. Fíjense los datos contra otros países como Brasil o eventualmente Colombia. No recuerdo, nos compararon con Brasil seguro. Ahora, yo le quiero recordar, Yamil, que esa información que tomó la OPS para hacer el cuadro comparativo salió del Ministerio de Salud de la Nación. Nadie puede garantizar que esa información sea realmente genuina, porque el ministerio estaba en manos de esta banda. Por ende, yo le informo a la OPS, bueno, la OPS no tiene forma de sacar datos del territorio, datos locales. Recibe los datos del ministerio y con esos datos hace la comparación con datos que recibe el Ministerio de Brasil. Ahora, si el Ministerio de Salud de la Nación en ese momento le mandaba cualquier o la información que más le convenía al presidente de la República, esa es la información que OPS tomó para comparar. Bueno, ahí acaba de dar en la tecla con lo poco fiable que son los datos oficiales, pero sumémosle que la gestión de la pandemia no es solamente haber evitado las muertes por COVID, que de hecho, por lo que hablaban antes de las vacunas, hubo más de 10.000 muertes evitables por haber entrado en politiquería berreta con el tema de la Sputnik contra la Pfizer y demás. Así que por todos estos desmanejos, también hemos denunciado el vacunatorio VIP, el Olivogate, venimos manteniendo una línea de conducta consistente en marcarle los excesos al gobierno de Alberto Fernández, esperando que termine tras las rejas como corresponde a un delincuente. Yamil, buenas tardes, soy Gabriel Iesi, gusto saludarlo. ¿Qué tal, doctor? Bien, hoy se sortearon las dos causas. Inicialmente, primero, la causa que denunció el fiscal Guillermo Marijuán y un rato después la causa de ustedes. Por supuesto, ambas por conexidad recalaron el juzgado federal 1 de María Servini como fiscal Carlos Estornelli y seguramente serán ratificados a declarar. Ahora, al momento de hacer la denuncia, vi, en línea con lo que preguntaba Claudio, vi que citaron, por ejemplo, como testigos a la comisión de expertos, esta comisión de expertos médicos. ¿Tuvieron oportunidad, tiempo, quizás no, usted me lo dirá por la rapidez de la denuncia, de analizar los DNU después del 297 que hablábamos ayer con Eduardo, del 19 de marzo del 2020, que quizás sería el único justificado porque a todo el mundo sorprendió la pandemia del ASPO? Los demás tenían considerandos que eran los que daban lugar a la resolución final. ¿Tuvieron oportunidad de ver estos considerando? ¿En qué se basaban? No, ahí estamos estudiando eso junto a otros datos de contexto para poder presentarnos ahora como querellantes. Justamente lo que nos interesa es poder ampliar la denuncia, pero aparte colaborar con el Ministerio Público Fiscal para garantizar que todas las medidas de prueba útiles se soliciten y que podamos llegar a la verdad detrás de esto. Porque si realmente pasó lo que dijo Guzmán, estamos ante una de las cosas más aberrantes de la historia de la democracia contemporánea. Sin duda. Gracias, Yamil. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, señores, ronda de títulos. Querido Willy Laborda, nos metemos en la economía.